Vamos con el caso real. Y Paco, cuando te llaman, ¿quién te encargó en ese momento conocer qué había pasado con esos restos? Saber de quiénes eran esos restos. Bueno, antes de intervenir en Alicante ya habíamos intervenido en algún otro escenario, en algún otro sitio, con resultado negativo. Asunto del que nadie hará una película. Yo ya había ido a algún otro lugar y había dicho, no son. De tal manera que en este caso interviene pues, de la mano del abogado Irwin, que es el que hizo todo el trabajo, absolutamente el mérito es suyo, en pleno contacto con las familias. Pero, si lo concreto un poco más, con conocimiento de una parte de la Audiencia Nacional y con conocimiento de algunos policías del Ministerio del Interior. Y puestos de acuerdo esas tres partes, digamos, abogado, Audiencia Nacional y algunos policías, las tres partes dijeron, bueno, que vaya Paco a ver qué dice Paco, a ver qué piensa. Hubo el parabién de tres partes antes de tomar cartas en el asunto. Bueno, sí, estábamos en ello, pero cuando se concretó lo de Alicante digo que fue de esta manera. Además, hubo una labor previa muy importante, tanto de un policía en concreto y también de un forense. ¿Sin ellos hubiera sido posible identificar finalmente a Lasaizabala? Bueno, yo no creo que el forense que hizo la autopsia tenga tanto mérito. No quiero descalificarle en absoluto. El forense se equivocó plenamente en la interpretación de las lesiones y cuando se ha dicho que esos restos permanecieron allí porque se preocupó de que no se tiraran al osario, no es exactamente así. En Alicante lo que ocurrió es que un buen día inauguraron un tanatorio y se dejaron de practicar autopsias en el depósito del cementerio de Alicante. Vamos, de un día para otro. Y por lo tanto quedó todo lo que estaba allí en la instalación, eran cosas dejadas, la bata, los guantes de uno, una serie de cachivaches, entre ellos una motocicleta. Aquello estaba olvidado y traspapelado. Es más, antes de ir a Alicante, lo primero que manejamos fueron unas fotografías en blanco y negro que estaban en el atestado que había hecho la Guardia Civil, junto con alguna documentación por escrito. Y estamos con las fotos y parece y podría ser, pero esto no sirve para nada porque esas fotos no es suficiente, no tiene detalle. Y eso duró un tiempo, no mucho, cuando de pronto surge la noticia, oye, que parece que también los restos se conservan, ¿cómo es posible? Y así es como yo me acerco a Alicante. Y cuando se da ya, se confirma, o crees que se confirma que son los restos de Lasaizabala, ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? ¿Cómo reaccionas? Bueno, llamé, por supuesto, a quien tenía que llamar, digamos que a esas tres partes que tenían conocimiento, dijeron, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Yo creo que se asustaron ellos más que yo, la verdad. Pero a mí, yo calculé que se iba a organizar un buen jaleo, que esta vez sí, sí. O sea, esta vez sí, y el asunto es muy contundente. Y para poder entender cuál es mi impresión cuando veo los restos, yo tenía una noticia previa, porque para eso me había entrevistado con los familiares y sabía algo de las características. Y entonces yo cuando vi dos esqueletos que pertenecen a dos individuos masculinos, de 20 años, de una determinada estatura, que tienen el pelo negro, uno de ellos barba negra. A partir de ahí, algunos otros detalles de la dentición, pensé que mi margen de error, en el supuesto que me estuviera equivocando, prácticamente era cero. Porque esto en lo forense eso hay que explicarlo también. Yo me podría estar equivocando, pero prácticamente es cero. Esta vez sí son. Y dije que había que seguir investigando y naturalmente también eso requirió otros análisis. Pero bien que me preocupé de no retirar nada de los sitios, de no extraer nada, porque se podían producir algunas críticas. Bueno, hice un informe y eso ya se conoce. Bueno, sé que nuestros contertulios esta noche también están deseosos de lanzar sus primeras preguntas a Paco Echeverría. Juan Mari. No, a mí me llama, me interesa sobre todo porque, hablando del tema de forense, creo que con la presencia de Paco queda suficientemente conocido y detallado el tema. A mí sí me llama la atención el aspecto político, que es uno de los tres, y a mí sí me gustaría enmarcar cómo se produce, porque periodísticamente, en nuestro caso concreto del país, ahí sí que tuvimos una participación directa, y ese interés, yo diría interés, del entonces gobernador de Guipúzcoa, Juan Mari Jáuregui, curiosamente o fatalmente asesinado luego por ETA, que realmente es el primer interesado en señalar con el dedo de que estamos asistiendo a identificar a los dos principales guardias civiles y a la parte de la trama que ha contribuido a esta cosa, a esta situación tan horrenda y tan execrable que la que estamos viviendo. A mí sí me parece significativo la figura de Juan Mari Jáuregui en este caso concreto, es decir, la persona que realmente tiene fundado interés, consciente del drama y de la situación que se ha vivido, en que se abra la carpeta
y la paradoja de este país en el que estamos sufriendo, que luego cae ahí abatido por ETA. Sí. Hombre, no lo abre Juan Mari, con todo el respeto. Yo le conocía mucho. Interés Sí. muy... Cuando se abre el tema, hay algunas claves, que son el fiscal Gordillo de la Audiencia Nacional. Es el que tenía las cosas más claras que nadie, diría yo. Pero aquí teníamos en Guipúzcoa un fiscal muy importante, Luis Navajas. Es que afortunadamente teníamos en aquel tiempo aquel fiscal y el gobernador civil también, Juan Mari, ¿no? Bueno, se puso en marcha, yo creo que mucha gente dijo, esta vez, si son, hay que ir hasta el final, esto ya no se puede tapar, con todas sus consecuencias, y a partir de ahí viene pues, la intervención que todos conocemos de Juan Mari, no sé si es Margarita Robles, y etcétera, Es que a partir de ahí, desde el punto de vista mediático, el tema coge ese cuerpo siempre necesario, es decir, que es la proyección mediática de descubrir una acusación muy concreta. Pero tú lo que quieres decir es que todos los anteriores gobernadores civiles se dedicaban a tapar, a encubrir... No tengo ninguna duda. Vale, no tengo ninguna duda. Claro, efectivamente. Y sobre todo, la justicia, yo creo que en esta noche nos da la razón. Sí. Y sobre todo, y si ya afinamos, bueno, pues hablamos de Irene Elgorriaga, ¿no? Mariano. Tengo entendido que usted ha dicho alguna vez que hubo un tiempo en que se torturaba al 100% de los detenidos. Bueno, últimamente las organizaciones internacionales que se dedican al monitoreo de estas actividades dicen que ha habido una evolución de tortura sistemática en España a tortura más que esporádica. Exacto. Sí. Bueno, ocurre que, según cálculos que se han hecho, supongo que estarán bien, hubo en el País Vasco, con motivo de lo que todos sabemos, 30.000 detenidos, Sí. y que 10.000 de ellos denunciaron torturas. Sí. Pero, sin embargo, tenemos un peligro de reduccionismo, de pensar que la tortura se termina en el caso de ETA. No, claro. No, quiero decir que tenemos el peligro nosotros, Ya, sí, claro. porque nos olvidamos de la tortura a inmigrantes y hoy a disidentes. De hecho, hay un informe de la Coordinadora contra la Tortura, 60 asociaciones en el Estado, que acaban de decir que en los últimos años ha habido un crecimiento exponencial de torturas de migrantes y disidentes. Le pregunto, en el País Vasco no hemos enfocado demasiado la tortura como algo que nos afecta a nosotros, olvidándonos? No en lo que ha pedido el Gobierno vasco al Instituto Vasco de Criminología. Porque precisamente vamos a investigar desde el año 60 al 2010 y tenemos clarísimo que malos tratos, abusos o torturas que hubieran practicado, por ejemplo, funcionarios de prisiones, a cualquier tipo de preso, también entran. Por supuesto, lo que ha hecho la Guardia Municipal, las guardias municipales de nuestros pueblos. Y entonces yo sí recuerdo aquellos años gloriosos en donde los detenidos, delincuentes comunes, toxicómanos, que además de ser toxicómanos habían cometido un hecho delictivo y pasaban por el juzgado de guardia, con frecuencia, con muchísima frecuencia, además les habían ocurrido alguna serie de cosas horrorosas. ¿O por qué no recordamos el informe del Ararteko cuando investiga los calabozos de las guardias municipales y solamente al ver la instalación, fijaros, no estamos hablando de tortas, ni gritos, ni empujones, solamente conociendo el sitio se quedó escandalizado el Ararteko? Ahí está publicado ese trabajo. Hombre, ha habido una evolución y en este momento habrá que prestar atención especial en el caso de los inmigrantes marginados y tal. Por supuesto que sí, pero... Perdón, a lo que me refería, entiendo lo que dices, sí. Yo lo que quería decir es que cuando se habla de tortura generalizada, tenemos el peligro, o sea, y se discute, ¿será verdad que lo que denuncian los presos vascos es real? Digo, conviene, a la hora de responder a esa pregunta, saber que no solo a ellos, a otros muchos también. Y yo he conocido como médico forense que cuando se reciben detenidos de varias comisarías, qué casualidad que los que vienen de una determinada comisaría, en delincuentes comunes, casi siempre vengan vapuleados. Y he conocido a jueces que han cogido el teléfono, hartos de ver la reiteración, han llamado al jefe de la comisaría o han llamado al gobernador civil y le han dicho, me está pareciendo, qué casualidad que de esa comisaría siempre, oye, ten cuidado, porque voy a tener que intervenir. Y eso, Mariano, era mano de santo. Era una cosa, una gestión, que no están diligencias, que podía hacer un juez, oye, y que resolvía para una temporada larga el que ya de esa comisaría no viniera ningún otro delincuente común
que tuviera que decir que además le habían tenido atado a un radiador o que además le habían pegado con un tubo de goma elástico.